No se diga más por Top Latina. Don Pelegrín, bienvenido. Don Pelegrín Castillo con nosotros. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Bueno, don Pelegrín, tenemos como temas? unos 18 temas de los cuales podemos hablar. De aquí a las 3 de la tarde se acaba el programa. No. Don Pelegrín, vamos a empezar por el principio, y el principio pareciera que lo determina en estos días el señor Donald Trump. ¿Cómo está viendo usted desde aquí, desde esta trinchera, y lo que pudiera representar para la República Dominicana este nuevo periodo presidencial de Donald Trump? Miren, es importante que nos hagamos cargo de una realidad. El orden global, el orden internacional que se empezó a construir después de la caída de la Unión Soviética y del campo socialista, un orden que aspiraba a descansar en el multilateralismo, en el multiculturalismo, en la integración de las cadenas de suministro globales, todo eso se fue a pique. Y se fue a pique hace tiempo. Propiamente yo dato el momento en el 2014, cuando asciende Xi Jinping, se impone la línea Xi Jinping y empezamos a ver un cambio en el orden internacional que no se había visto. Una China expansionista ya venía con el planteamiento de la línea de los 9 trazos y reclamando espacio en el mar oriental de China, y una Rusia que en una operación muy fina de alta inteligencia toma el control de Crimea. Las dos potencias estaban reivindicando derechos históricos basados en títulos que tienen cientos de años. En otras palabras, estaban diciendo el orden internacional vigente, esa nueva sociedad global basada en reglas votadas por Naciones Unidas recientemente, eso se acabó. Ahora venimos en un proceso de revisión. Trump asciende al poder en buena medida la primera vez como reacción de un sector importante de la sociedad norteamericana, expresado originalmente en el Tea Party y en una serie de fundaciones que estaban trabajando el tema de la agenda conservadora, y viene con el objetivo de decir, bueno, Estados Unidos no puede seguir jugando ese rol en el mundo, desgastándose, tratando de mantener un orden que le cuesta cada vez más, que se ve en los déficits fiscales, en los déficits comerciales y en el enorme sacrificio en términos de movilizar sus tropas, y que no se lo agradezcan ni se lo reconozcan. Entonces, el discurso original de Trump fue, bueno, vamos a un repliegue ordenado del mundo. Nos vamos a salir de los escenarios de guerra donde nunca debimos participar. Obviamente ahí empezó a confrontarse con el sector de los Estados Unidos, liberal, ultraliberal, neoconservador, y el Estado profundo, que tiene muchos intereses en mantener ese orden global, entendiendo que se podía mantener ese orden global. Sí. Y la verdad es que se generaron una serie de contradicciones en el gobierno de Trump, especialmente la guerra comercial con China, que termina propiamente con la amenaza ya abierta de Trump aquella vez de romper las relaciones con China y ir a la desglobalización. Eso se sintió en todo el mundo. Aquí en el Caribe lo sentimos. Cuando China llega a Trump, China inmediatamente se mueve rápido y consigue que Panamá, República Dominicana y El Salvador se alineen con ellos y saquen a Taiwán, pero sacarlo para demostrar el poder chino. Claro. No
no para volver a un esquema invertido donde entonces se mantenían las relaciones con Taiwán en el plano comercial. No. La política china en el Caribe era, si nosotros estamos aquí en el Caribe, Taiwán no puede estar en ningún país donde nosotros estamos. ¿Estás conmigo o estás con ellos? Exacto. Y eso solamente se está dando en el Caribe, porque hay 110 países que tienen relaciones con China, pero coquetea con pero que tienen oficinas, incluida Rusia, de los BRICS. Sí. La mayoría de los países de los BRICS tienen una oficina de negocios, de intereses, pero en el Caribe los chinos decidieron que la regla era otra. ¿Por qué? Porque el objetivo es demostrar que Estados Unidos es un tigre de papel. ¿Un tigre, perdón? De papel. De papel. Esa fue la famosa expresión que usó Mao Zedong. Se lo dijo a Khrushchev en un momento muy crítico de la guerra fría, de papel. Cuando Khrushchev le advertía de los peligros de seguir provocando a los Estados Unidos, y entonces Mao Zedong le decía, no, Estados Unidos es un tigre de papel. Entonces Khrushchev le dijo, sí, es un tigre de papel con colmillos atómicos. Entonces, pero este nuevo mandato de Trump. Entonces este mandato de Trump habrá aprendido algo. Es un reforzamiento tremendo del primero, porque Trump no es el que detona el movimiento venía caminando, propiamente toma fuerza con el Tea Party. El Tea Party es el arranque de este movimiento revisionista del papel de Estados Unidos en el mundo, y Trump sorprendentemente se convierte, son las cosas de la providencia, en la figura que encarna esa corriente. Y ahora, al retornar, llega con más convicciones, pero con un equipo más compactado, con más experiencia, a jugar en ese nuevo mundo donde propiamente nosotros vamos a presenciar un orden internacional inspirado en la visión de Yalta. Es decir, las grandes superpotencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial se reunieron y se repartieron el mundo en áreas de influencia. Ese esquema duró poco, porque era la visión que había. El espíritu de Yalta era ese, de que a Rusia se le reconociera como una potencia convencional con derecho a tener un área de influencia, a la Unión Soviética. Cuando muere Roosevelt y llega Truman, por los mismos hechos de los soviéticos, se impone entonces la visión de Riga, el espíritu de Riga. Riga es la capital, una capital báltica, donde estaba la sede de los diplomáticos norteamericanos que presenciaron el ascenso, el desarrollo de la Revolución Soviética. Y entonces ahí estaba un personaje famoso, que es el que termina de formular la famosa doctrina de la contención. Y con aquel telegrama largo, el presidente Truman asume ese compromiso y cambia la política de Yalta a la política de restricción de la Unión Soviética, que estaba en una fase expansionista, porque en Polonia se impuso usando los métodos dictatoriales, y después trató de asaltar el poder en Grecia y en Turquía y en Irán. Y ahí es que el presidente Truman, aconsejado por George Kennan y sobre todo por Winston Churchill, toma la decisión de a Rusia no le vamos a reconocer áreas de influencia, lo vamos a tratar como una potencia expansionista que hay que contener y derrotar. Y ahí empieza la Guerra Fría. Ahora volvemos a Yalta, porque el que
toma el mensaje de Trump. Trump le está diciendo a Rusia y a China, miren, vamos a un esquema, como ustedes están cambiando las reglas, nosotros también vamos a cambiar las reglas. Entonces ustedes van a tener su área de influencia. Nosotros también. Nosotros vamos a tener nuestra área de influencia. Nosotros no queremos estar metidos en los conflictos remotos. No queremos meternos en guerras, ni financiar guerras como esa de Ucrania. Sí, la de Ucrania. O como la de Afganistán. Fíjate que esa era una promesa de Trump que la ejecutó Biden en forma lamentable. Que la retirada de Afganistán debía darse, pero no en la forma en que se dio. Escalonada. No. Fue un desastre. Es más, estimuló la guerra de Ucrania. Entonces, ya empezamos a ver las consecuencias. Mira, eso que pasó en Siria, para tomar una muestra. Punto de apoyo. Un botón de muestra. Sí. Eso que pasó en Siria, ¿qué fue? Ahí hubo una negociación clara entre Rusia y Turquía. Turquía juega en la segunda división de las potencias mundiales. En la primera división está Rusia, China y Estados Unidos. En la segunda división hay potencias como India, Turquía. En América Latina todavía no se termina de configurar un país que pueda jugar ese rol. Pero son países de segunda división, y Europa la podemos meter en segunda división porque propiamente desde el punto de vista militar, como se ha visto. Pero Brasil podría entrar en el segundo grupo. Mira, el problema está en la división interna de Brasil, de las clases dirigentes de Brasil. Tiene las condiciones geofísicas de recursos, una estructura diplomática bastante buena, pero a los brasileños no les gusta marchar, les gusta más la samba y cosas así. Entonces la lambada. Entonces, eso es como otra historia. Eso es otra versión de poder blando. De poder blando, espérate. Tiene un poder blando importante en el mundo. Ahora, don Pellegrini. Entonces yo creo que Trump viene con ese plan. Por eso ustedes ven que hace el primer planteamiento que hace Groenlandia. Sí. Segundo, Canadá. Tercero, México. Cuarto, Panamá. Pero a ver si usted no está de acuerdo conmigo. Él ya sí ha empezado como a mostrar esos intereses así, aquí en la región, pero yo creo que se le han ido muy adelante. Claro. Países como Irán, por ejemplo, los mismos turcos, los chinos y los rusos. O sea, tenemos que ver los ejemplos. Todos están involucrados, de Venezuela, de Haití. Todos están involucrados en esta región. Entonces, la prioridad de Estados Unidos, yo me voy a concentrar en mi región y voy a permitir que ustedes en Pero su se región... está abriendo frente, porque ya se está abriendo frente con Canadá, con México, con Panamá. Óyeme, el tema del frente... en cierta manera es inevitable, porque tú no puedes recomponer el orden internacional sin fracturas, sin conflicto. Y mandando cartitas. Mira, por ejemplo, lo de Groenlandia, que no es poca cosa. Cuando tú revisas el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que la gente no lo ha analizado, Groenlandia estaba incluida en el área del tratado del año 1947, un tratado de los países americanos. ¿Por qué? Porque en ese momento, empezando la Guerra Fría, el Polo Norte y la región ártica era muy importante para la defensa hemisférica. Entonces, ya ahí tuve un referente histórico. El tema del canal de Panamá, mira, a mí me consta, lo sé por diferentes fuentes, que los chinos, de los 5 puertos en el tránsito del canal, ellos controlan 2 y lo controlan como lo controlan los chinos. Esta es una zona especial, cerrada,
no vamos a decir que impenetrable, porque teóricamente el gobierno panameño tiene capacidad, pero ellos controlan todo. ¿Qué querían ellos? Para que veamos cuál es el signo del expansionismo chino. Ellos querían que la embajada de China quedara colocada a la salida o a la entrada, depende de cómo tú lo mires, del canal. Para que todos los barcos que pasaran por ahí, ellos poder espiar, vieran, y eso es poder simbólico. Sí, claro. Eso es diciendo nosotros los chinos que sabemos qué pasa y qué no pasa. Que tuvieron un papel importante en la construcción del canal, porque Trump solamente habla de los 38,000 muertos que hubo, pero muchos de esos muertos fueron chinos. Entonces, ¿qué pasa? Los chinos están diciendo estamos aquí. Ahora, eso en la historia de las relaciones internacionales se vio en la Guerra Fría. Ahí las potencias tienen una capacidad de jugar sus juegos de poder de cerco contra cerco a grandes distancias, conectando una región, los conflictos de una región con los conflictos de otra región. Sí. Y entonces aquí nosotros ahora con Venezuela tenemos ese problema, porque Venezuela en todo este periodo, consentido por los propios norteamericanos, pero Venezuela está bajo intervención. ¿Y cuál es la incidencia? ¿De quién? De Cuba, en primer lugar. De Irán, que tiene una presencia física sin precedentes. Sí. Notorio. China y Rusia, pero dan su cosita. No, son los que soportan económicamente y militarmente al régimen. Y entonces, además, se ha convertido en los hechos en un gran refugio para actividades canallas con proyección en todo el continente. ¿Por qué Chile tiene la posición que tiene frente al gobierno de Venezuela? No es porque el presidente Boric vivió en carne propia, lo vio como mataban al teniente Ojeda en territorio chileno las fuerzas del régimen de Venezuela, un teniente venezolano que había pedido refugio, asilo, lo secuestran, lo torturan y lo matan. O sea, ya él no puede, conociendo eso y muchas otras cosas más, porque bueno, don Pellegrín, aquí nomás en República Dominicana se detectaron agentes de inteligencia venezolanos. Sí, cuando vino Edmundo González Urrutia. Por el camino que vamos, República Dominicana pudiera convertirse en la Viena de este escenario en el Caribe. Y lo digo porque vamos a decir, esa fue la capital donde se daba la mayor actividad de espionaje en medio de la Guerra Fría de los espías, y ahí intercambiaban también. Claro. Ahora el problema cambia porque tenemos una situación singular con Haití que no la podemos desconectar con lo que está pasando en la región, porque está íntimamente conectada. Petro visita hoy Haití. No muchos entienden el porqué, y porque no ha sido del todo explícito todo lo que ocurre con Haití, la posición que tiene Haití en este momento, bueno, desde hace años, en todo lo que tiene que ver con las rutas de la droga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer Petro hoy en Haití, don Pellegrín? Bueno, yo creo que nosotros, al analizar esa visita del presidente Petro, tenemos que recordar varias cosas. Veamos. En primer lugar, que al presidente Moïse lo asesinan en su casa a través de una operación en la que participaron como actores de cobertura unos exmilitares colombianos. Se le dijo, porque evidentemente lo engañaron, se le dijo que iban a estar ahí en una operación oficial de deposición probablemente del gobierno. Eso es un primer elemento. Sorprendentemente, cosa curiosa, se le dijo que se quedaran ahí
no que se retiraran, sino que se quedaran ahí y que si había problemas se fueran a la embajada de Taiwán. Una cosa que llama la atención porque como que había interés de implicar a Taiwán en la deposición del presidente Moïse, que termina asesinado en su casa. Entonces, primer elemento. Segundo elemento que hay que tener bien presente. Colombia, el presidente Petro ejerció junto con Maduro el veto que no ejerció China y Rusia en el Consejo de Seguridad. China y Rusia se limitaron a decir que en Haití hay muchas armas, que en Haití hay un conflicto de envergadura, que no es un problema que se puede enfrentar con fuerzas policiales. La diplomacia dominicana se jacta de haber logrado neutralizar el veto de China y de Rusia. Ese fue el argumento, que nosotros logramos que China y Rusia no ejercieran el veto. Bueno, eso es cierto, pero sentaron las bases para que Maduro y Petro ejercieran efectivamente el veto. Por eso está fracasando la misión en Haití. ¿Por qué? Recuérdense que Maduro en la reunión del CELAC fue el que llevó la voz cantante a nombre del ALBA y de otros países de que se oponían a la presencia militar en Haití, a una ocupación disimulada. Ya Venezuela y el ALBA diciendo que se oponen. Claro, en ese momento, no nos olvidemos de todas las claves, Maduro estaba derrotando a Irfan Ali, presidente de Guyana, que era el que estaba apoyando la posición contraria. Diciéndole a los países africanos, ustedes pueden venir aquí. Benín tenía un plan de venir, Kenia que se comprometió con 2.000 y no ha terminado de mandar los 2.000. 700 apenas. Entonces hay un veto efectivo que lo está ejerciendo Venezuela. Venezuela es el que está ejerciendo, pero no lo está haciendo solo, porque en esa reunión del CELAC se constituyó una troika encabezada nada más y nada menos que por Petro, Xiomara Castro y González. González, expresidente de CARICOM, de San Vicente y la Granadina, pero hostil, enemigo de República Dominicana. Fíjense que en un momento dado la Cancillería Dominicana, cuando Xiomara Castro critica la misión y habla de la misión militar, la Cancillería Dominicana emite una nota aclarando la posición de la presidenta del CELAC. de la presidenta de Honduras y miembro de la comisión que nombró el CELAC para el manejo de la crisis haitiana en la línea de oponerse a la intervención. Ojo, pero ¿qué pasa? Ese veto no era suficiente. Una mujer que le debe tanto a República Dominicana. Ese veto no era suficiente. La vida. ¿Cómo hacen ellos el veto más efectivo? Bueno, el presidente Petro sorprende a todo el mundo y dice: nosotros en una inspección que hicimos en los arsenales de Tolemaida y La Guajira, encontramos un déficit, una sustracción de 1 millón de proyectiles, 5.56 de misiles, de cohetes, de granadas, de explosivos, y presumiblemente, dice él, una buena parte de esas armas fueron a parar a Haití, porque las lanchas rápidas lo pueden mover en apenas 7 horas. ¿Qué le están diciendo a los países que dijeron vamos para Haití? No se van a conseguir papelillos. No, ustedes no pueden. Por eso tú ves que las tropas de Guatemala y la tropa de Bahamas, creo,
dijeron, no, nosotros no vamos a patrullaje en la calle porque lo que se pidió originalmente era una fuerza internacional robusta y estamos muy lejos de una fuerza internacional robusta. Apenas 700 personas. ¿Qué pasa en ese proceso? ¿Qué pasa en ese proceso? Bueno, se sigue complicando la cosa. Viene el episodio de la detección de 9.8 toneladas de cocaína en el territorio nacional. Sí. Se descubre aquí en el puerto multimodal. Todo el mundo centra la atención en quién aquí estaba comprometido y es natural. ¿Y de quién era, etc.? Y de dónde venía, pero nadie se pregunta quién es capaz de tener o cuál es la urgencia que puede tener un sector para mover un volumen tan grande y arriesgarse tanto en una operación de ese tipo. Fuera del continente hay un grupo que lo puede estar necesitando, que es Hezbollah. Para financiarlo. No, que está aprobado por investigaciones que se hicieron hasta el 2015. Investigaciones que se hicieron, que buena parte de la actividad de Hezbollah, además del apoyo de Irán, se financia con el narcotráfico del continente. Ellos no cometen actos terroristas aquí en el continente todavía. ¿Pero por qué no llevarla a Venezuela, por ejemplo, que es un narcoestado, No, y por qué sacarla desde República Dominicana? Pero espérate. Vamos por partes. Fuera del continente está ese grupo, y eso está aprobado. Hay una investigación famosa que se hizo, se llama Operación Cassandra, está documentado y todo eso. La droga salía. Aquí mismo tuvimos la experiencia de un envío de droga que iba para Bélgica, precisamente, en un avión llevando 1,000 kilos, y era para financiar Hezbollah. Después del operativo que se montó aquí, que lo montó el Tesoro, la DEA, la CIA, la BNCD, el DNI en el 2011, después de ese operativo fue que empezó a desmantelarse la estructura de lavado que había en América Latina y en Canadá, porque había un banco, el banco canadiense, el libanés canadiense, y una figura clave en todas esas operaciones que se llama Ayman Yuma. Entonces, ojo con eso, ese es el grupo que puede estar fuera, porque es un volumen demasiado grande. Estamos hablando de que esa operación aquí tenía un valor de 250 millones y en Europa iba a tener un valor de 500 o de 400. Con un volumen de dólares. Con un volumen así, ojo, solamente, bueno, ¿quién lo puede hacer? Que gente que quiere mucho dinero para financiar ¿qué? Pues no solamente el narcotráfico, los grupos subversivos, los grupos terroristas se financian con el dinero del tráfico internacional de drogas, y eso está aprobado claramente ahí con ese caso de Hezbollah. Ahora, en el continente, ahí aparece, cuando aquí se descubre el tema, aparece primero la presidenta de Guatemala diciendo no tenemos nada que ver. El contenedor venía de allá. Sí. Pasó por Guatemala. Pero pasó por Guatemala. Por Guatemala. Pero para que no hubiera dudas. Una triangulación. Para que no hubiera dudas, no, porque es una operación de consolidación en República Dominicana. Pero el presidente de Guatemala dijo que no. Que la droga no que cuando pasó de allá estaba vacío. Estaba vacío. ¿La droga llegaba vacía o no llega? No, que no estaba con droga. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Se contaminó. El que aclara inmediatamente el tema, porque este tema está quemando por abajo, sí. Es Petro, que dice que esa droga la estaban moviendo ¿quiénes? Los grupos armados del Catatumbo. A los pocos días estalla el conflicto
que estamos viendo en el Catatumbo, que es un conflicto que se está en la frontera con Venezuela. Sí, entre el ELN y la disidencia de la FARC. disidencia de la ¿Qué pasa? Cordillera. Todo el mundo sabe que Haití es un narco almacén. Eso es libro, eso en todos los libros. Y que esas bandas, la mayoría de las bandas, están articuladas con el narcotráfico y el lavado y el crimen internacional organizado, de todo tipo. De todo tipo, tráfico de órganos, tráfico de niños, tráfico de personas, esclavitud, tráfico de armas, todo lo que ustedes se puede imaginar. está ahí. Ahora, ¿qué pasa? Al descubrirse aquí, obviamente ya entramos nosotros en un escenario donde perfectamente, como resultado de esas contradicciones que se están dando en esa región y que se están dando en Haití, bien pudieran crearse las condiciones para que entonces ese conflicto de alguna manera se exprese aquí en forma violenta. A nadie le puede sorprender que se produzcan acciones terroristas aquí en República Dominicana. Hey, como represalia. Como a nadie le puede sorprender eso. Cuando tú juntas todo eso, te dice, mira, aquí todo el foco termina confluyendo aquí. Claro, no podemos entender bien las cosas si no vemos la isla en su conjunto. Haití es zona de refugio, zona de almacén, está avanzando el Islam, y zona de, más que de tránsito, el tránsito efectivo es desde aquí, porque ¿qué está pasando hace muchos años? La zona de importación y exportación, las actividades de importación y exportación de Haití se hacen por los puertos dominicanos. Sí. Desde el terremoto, Sí, porque no tienen la infraestructura. se están haciendo. ¿Qué acaba de hacer el presidente de Haití? El Jefe de la transición. el jefe de la transición, Lely Voltaire, que es un hombre que viene de la familia de la Balaz, acaba de inaugurar un puerto precisamente en el sur de Haití. Bueno, excelente. mientras nos saquen de la ecuación, mejor, pero tenemos que tener presente que desde el 2010 y antes, buena parte de la carga de importación y de exportación hacia Haití pasaba por los puertos dominicanos y no tenía mucha fiscalización por una razón. ¿Y por qué? Se decía chequeado en origen. Entonces, ¿de dónde viene? como no viene para acá, déjela pasar y rápido se va en patanas hacia Haití. En Haití, el tema de la actividad criminal con motivo del conflicto ha crecido. Entonces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿quién? Ya vemos todos los elementos. Pero entonces esta Porque- visita de Petro, ¿de qué iría? ¿Iría en torno a un tema de seguridad? ¿Iría en Mira, torno...? parecería que hay una diferencia entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano. Parecería que hay en cierne una diferencia. ¿Por qué? Porque acabamos de escuchar al ministro de Interior, Diosdado Cabello, decir que las actividades del Tren de Aragua es algo controlado por los venezolanos del exilio, lo contrario al régimen, y que eso lo sabe el gobierno colombiano y que eso lo sabe el gobierno norteamericano. Porque, y puso un ejemplo, yo personalmente creo que ese tipo de organización crece y trabaja y le es útil tanto al gobierno Sí. como a gente que puede estar en la oposición, como a otros gobiernos. Lo cierto es que, como dijo el presidente Trump, y ahí yo estoy de acuerdo con él, ese tipo de actividad ya hay que categorizarla como una actividad de corte terrorista y actuar en consecuencia.
actuar en consecuencia. Ese ya no se puede seguir manejando. Señores, Estados Unidos tiene 100,000 muertos por año por fentanilo. Por fentanilo, 100,000 muertos por año. Y eso no incluye la gente lesionada, la gente afectada, que su salud se aniquila. Estamos hablando de 300,000, 400,000 solamente fentanilo. Si metemos las otras variables, a los Estados Unidos le están haciendo la guerra del opio invertida. Esa es la realidad. Ahora le están haciendo la guerra del opio invertida. Se lo están haciendo a Europa, porque también a Inglaterra está llegando con mucha fuerza. Y ni hablar Holanda y Bélgica y toda Europa. Los jóvenes castrando a la juventud. Entonces, estamos en un escenario de guerra mundial híbrida. Y nosotros tenemos que estar muy atentos a esa visita de Petro. Hay que observarla con mucha atención, porque él ya se reunió. Fíjense, antes de reunirse con Leslie Voltaire, él hizo algo. Leslie Voltaire hizo algo que llamó mucho la atención. En la reunión del ALBA, TPC, intervino el presidente de Haití, Leslie Voltaire, y le pidió formalmente a Maduro y al ALBA apoyo en materia de seguridad. Apoyo en materia de seguridad. Entonces, yo creo que vamos a vivir un momento muy complicado, porque la política norteamericana cambió. Sí. El presidente Trump ya asumió esto como una especie de una agenda de guerra, no es una guerra. Es una guerra. Y la va a enfrentar, y eso implica a México, a Centroamérica, a Colombia, Caribe y Venezuela. Y ni hablar, nosotros estamos en el medio. no, es que la zona, el eslabón de tránsito más importante que hay es este, con mucho, porque República tenemos Dominicana. grandes puertos, 14, 12 puertos, y tenemos 8 aeropuertos internacionales, y como tenemos un comercio legal tan grande, Sí. Pudiera ser mejor y mayor con Estados Unidos y con Europa. El tránsito hacia esos dos grandes mercados de consumo de droga pasa por aquí. Sí, don Pelegrín, el escenario ya con el presidente Abinader fuera, tema constitucional, ¿cómo pinta para el 2028? Hay unas cuantas mujeres también coqueteando con el tema de la presidencia. Hay muchos del partido de gobierno, otros de la oposición. ¿Cómo usted ve el panorama? Si puede llegar es lo que le quiere preguntar, es si usted cree que va a llegar una mujer a la presidencia en el 28, don Pelegrín. Miren, la realidad es que el que analiza la historia de nuestro país y de buena parte del mundo, pero en nuestro país eso queda muy claro. Cada coyuntura exige un tipo de liderazgo. Un tipo específico de liderazgo. ¿Qué liderazgo necesitamos nosotros? Entonces, hay mucha gente que no se está dando cuenta de que se está terminando un ciclo. Está a punto de concluir un ciclo que empezó en 1996, que fue el que permitió que el PLD fuera el partido hegemónico, casi se convierte en partido Estado. Sí, esa es una realidad. Y que el PRD-PRM fuera, vamos a decir, la contrabalanza. La contrapartida, pero esos fueron los partidos dominantes en ese ciclo. Ahora viene un ciclo, nuevo ciclo, completamente distinto, cargado de incógnitas, donde navegamos hacia la tormenta perfecta. Hay una crisis global, porque el orden internacional está requebrajándose.
hay una guerra mundial híbrida asociado a ese hundimiento del orden global imperialista que se estaba tratando de desarrollar. Han surgido el nacionalismo de las grandes potencias. Ese nuevo orden internacional que viene podría estar configurado a la antigua usanza como un orden descansando en el concierto de las grandes potencias, cada cual con su zona de influencia y negociando el tipo de relación que va a haber en los márgenes. Eso lo explica muy bien Kissinger. Pero en el campo regional nosotros tenemos a la vista un escenario extremadamente conflictivo en la región Gran Caribe, y en la isla de Santo Domingo tenemos la amenaza existencial que pone en peligro la existencia de la nación. Aquí hay mucha gente haciendo cálculos, creyendo que los procesos que se van a dar van a estar influidos por las variables generacionales, las tradicionales, o por cuestiones de sexo. Ahora mismo, en un mundo con esas características que tenemos, el liderazgo que surja a raíz del derrumbe del orden político, porque el orden político también está marcado en fase terminal, descompuesto, a la franca y en forma acelerada, y los actores no lo comprenden o no lo quieren comprender. Bueno, ese vacío nos puede llevar o a un escenario conflictivo en la isla con intervención internacional, y eso va a ser un conflicto muy grande, o el país, que digo yo que es el reto de la clase política en general, es unirse. El presidente Abinader tiene que darse cuenta de que a él lo eligieron para un segundo periodo, pero que su gobierno es un gobierno de transición. Eso no es que este va a ser la base para un nuevo periodo del PRM. No, ahí hay ya una terminación del ciclo en un escenario como este, y las variables internacionales van a influir muchísimo en lo que va a pasar aquí, como influyeron, por ejemplo, si nosotros vemos la historia nuestra, por la posición geopolítica que tenemos, porque nosotros estamos en la tercera frontera de Estados Unidos, las variables geopolíticas van a ser las decisivas, las variables internacionales van a ser las decisivas. Pero lo vivimos en el periodo cuando asciende Trujillo al poder. Usted dice que no hay un perfil definido todavía. No. Mira, en el año 1995 tú le preguntabas a Leonel Antonio Fernández Reina si él iba a ser presidente en el 96, y él te decía que no. Nosotros fuimos los que lo propusimos cuando nadie estaba. Ustedes son los culpables. Pero hay una tendencia en América Latina. Nosotros entendimos que, habiendo vivido el país la experiencia de un conflicto muy sutil, que mucha gente no lo vio, pero nosotros sí lo vivimos, con unos Estados Unidos queriendo que el país abriera la frontera, que se abrieran campamentos de refugiados, que se trasladaran por lo menos 500,000 de haitianos al territorio nacional, que se había dado una especie de golpe de Estado al presidente Balaguer, porque el presidente Balaguer fue proclamado por la Asamblea, proclamado por la Junta, y después por presión americana y canadiense, que fueron los poderes que se movieron a los organismos internacionales, se buscó una fórmula para evitar una guerra civil y una intervención. Entonces, en ese contexto es que nosotros decidimos, bueno, aquí hay que buscar una salida, y la salida en ese contexto, que parecía la más, vamos a decir, razonable, era
la del PLD y concretamente la de Leonel, porque en el PLD había una pugna interna y el que estaba en mejor posición de condicionar. Y eso llevó al poder a Leonel. Pero en el 1929, año de la recesión, del crack que empezó en Estados Unidos y se regó a todo el mundo, aquí podemos tener el escenario más complicado en este momento. En el año 29, la clase política estaba como está ahora. En el partido de Horacio Vázquez estaban Martín Moya, Alfonseca, nosotros vamos a ser los candidatos. Jugando una partida dominó, el que gane queda y de en la oposición estaba Estrella Ureña y Velázquez haciendo cálculos. Se metió a la recesión y una serie de eventos crearon las condiciones para que se jugara con otras reglas, porque el ciclo que siguió fue un ciclo de autoritarismo. Así es. Don Pelegrín. Este ciclo que termina, este ciclo que empieza, porque estamos en transición, su signo final va a depender de la responsabilidad, de la conciencia que tenga la clase política en su conjunto. Chávez se metió en Venezuela precisamente porque la clase dirigente de Venezuela no tenían una conciencia clara de qué es lo que querían hacer con su país. Y lo explica muy bien. Yo soy un seguidor y un estudioso del intelectual y hombre público de Venezuela más importante del siglo XX. Carlos que Andrés es Arturo Uslar. Arturo Uslar Pietri, claro. No deje de ver a don Arturo, que es el hombre más clarividente. Así es. De los procesos venezolanos. Don Pelegrín, Gracias, estamos Pelegrín. contra tiempo, ya son las 9 de la mañana, Sí. nosotros ya Sí. estamos de despedida, pero queda un tema muy pendiente, que el tema de la minería, que va a ser muy importante Sí. este año. Sí. Pero no tenemos tiempo para eso. No tenemos tiempo, pero va a tener que volver. El país necesita minería, pero la minería tiene que descansar sobre otra visión que lamentablemente no se ha terminado. Nosotros la propusimos cuando yo fui ministro, fue nuestra propuesta para la minería más importante y no se llegó a concretar. Por eso muchos de los problemas que tenemos ahora, que no deberíamos tenerlo, porque nosotros tenemos una base para ser un país minero y descansar la economía dominicana sobre esas realidades, esa economía que es más real que el turismo. Óigame, es más real que el turismo. ¿Podemos hacer minería responsable? Sí. ¿Podemos hacer minería de ganar, que incluye las comunidades? Sí, pero no se ha querido hacer. Gracias, don Pelegrín. Como siempre, por estar con nosotros en No Se Diga Más. Pelegrín Castillo, amigos, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. No se diga más por Top Latina.